Si últimamente sientes que, por más que descanses, te despiertas con una fatiga que no se va. Si notas que tu abdomen está hinchado, sin importar lo que comas, o si vives en un estado de irritabilidad y ansiedad constante, este video es, literalmente, el manual que estabas esperando para recuperar tu vida. Hoy vamos a descifrar al responsable químico de todo esto, el cortisol. En los próximos minutos vamos a profundizar en qué es realmente esta hormona y cómo funciona dentro de tu cuerpo. Pero lo más importante, te voy a revelar 12 maneras naturales de reducirlo. Vamos a cubrir los pilares básicos como la higiene del sueño y la alimentación. Pero quédate muy atento, porque más adelante te voy a revelar 3 pilares fundamentales extra que casi nadie comenta, que son totalmente gratuitos y que tienen el poder de transformar tu bioquímica en cuestión de días. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué tu cuerpo se resiste a bajar de peso y por qué tu mente parece no tener un botón de apagado por las noches. Prepárate, porque vamos a aprender a resetear tu sistema desde adentro hacia afuera. Empezamos. ¿Qué es el cortisol? Para combatir a un enemigo hay que conocerlo, aunque el cortisol no es realmente un villano. Es una hormona esteroide, producida por las glándulas suprarrenales que están justo encima de tus riñones. Se le llama la hormona del estrés, pero en realidad es la hormona de la supervivencia. Casi todas las células de tu cuerpo tienen receptores para ella. Por eso, cuando el cortisol está desequilibrado, todo falla. Influye en tu motivación, en el miedo, en cómo usas los carbohidratos, en tu presión arterial y hasta en tu ciclo de sueño. El mecanismo de alarma. Imagina que vas caminando y un perro te ladra agresivamente. Tu hipotálamo activa una alarma. Tus glándulas suprarrenales liberan adrenalina, que acelera tu corazón. Y luego el cortisol, que libera azúcar en la sangre para que tus músculos tengan energía para correr o pelear. El problema es que hoy en día no huimos de perros, sino de correos electrónicos, deudas y tráfico. Tu cuerpo no sabe distinguir la diferencia, así que se queda encendido. Esto apaga tu sistema digestivo, tu sistema inmune y tu capacidad de reproducirte, porque para el cuerpo, si un león te persigue, no necesitas digerir la comida ni tener un bebé. Necesitas sobrevivir. Las 12 maneras de reducir el cortisol. 1. Prioriza el sueño. El taller de reparación. La falta de sueño es un círculo vicioso. Si no duermes, el cortisol sube. Y si el cortisol está alto, no puedes dormir. Dormir en horarios extraños o pocas horas dispara la inflamación y el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas. Consejos prácticos. Mantén un horario estricto, incluso fines de semana, para no confundir a tu reloj biológico. Crea una rampa de descenso 30 minutos antes de dormir. Lee, escribe un diario de gratitud o toma un baño caliente. La meditación antes de acostarte es clave, porque eleva la melatonina, la hormona que limpia el cortisol mientras descansas. 2. El manejo estratégico de la cafeína. La cafeína imita la respuesta de estrés. Si ya estás ansioso, el café es como echarle gasolina al fuego. No tienes que dejarlo de golpe, porque la abstinencia causa dolores de cabeza y fatiga. Truco: empieza mezclando tu café normal con descafeinado hasta que la transición sea suave. Y regla de oro: nada de cafeína después de las 2 de la tarde, porque tarda hasta 6 horas en salir de tu sistema. 3. Evita el alcohol. La falsa relajación. Muchos dicen, necesito una copa para relajarme, pero el alcohol es un depresor que tras el efecto inicial dispara el cortisol y arruina la calidad de tu sueño profundo. Es una deuda que pagas con más estrés al día siguiente. 4. Ejercicio cardiovascular. Moderado. El ejercicio quema grasa, pero el exceso de cardio, sobreentrenamiento, eleva el cortisol drásticamente. Si te sientes agotado, no hagas un entrenamiento HIIT de 1 hora. Opta por caminar, nadar o andar en bicicleta, a un ritmo donde puedas mantener una conversación. 5. Control del azúcar e insulina. El azúcar alto es estrés metabólico.
Aunque un dulce te dé un alivio momentáneo, el bajón posterior dispara el cortisol para intentar estabilizar la glucosa. Cambia los dulces procesados por chocolate negro, más del 70% de cacao, yogur con frutos rojos o plátano con mantequilla de almendras. 6. Alimentación que sana. Una dieta equilibrada es tu mejor medicina. Hidratarte es fundamental, pero también lo es consumir alimentos ricos en probióticos, té verde o negro y frutas como las peras. Estos nutrientes ayudan a que tu cuerpo gestione mejor la respuesta hormonal. 7. Actividades de relajación y estado de flow. No todo es respiración profunda, aunque ayuda. Encuentra algo que te haga perder la noción del tiempo. Colorear mandalas, hacer rompecabezas o llevar un diario son formas terapéuticas de traer tu mente al presente. 8. Orden personal e introspección. El desorden externo es desorden interno, pero aquí hablamos de algo más profundo. ¿Eres feliz en tu trabajo? ¿Sientes culpa? A veces, bajar el cortisol requiere una conversación difícil con un familiar o buscar terapia para soltar cargas del pasado. 9. La risa, medicina gratuita. Reír libera endorfinas que inhiben la producción de cortisol. Rodéate de gente que te haga reír. Mira una comedia o escucha un podcast divertido. Es la forma más rápida de decirle a tu cerebro que estás a salvo. 10. Conexión con la naturaleza y earthing. Estudios demuestran que pasar solo 20 minutos en un entorno verde reduce drásticamente los niveles de cortisol. Caminar descalzo sobre el césped ayuda a neutralizar los radicales libres y a estabilizar los ritmos biológicos. Si vives en una ciudad, incluso cuidar plantas en tu balcón tiene un efecto medible en tu calma. 11. Suplementación inteligente y adaptógenos. Existen plantas llamadas adaptógenos, como la ashwagandha, que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés. También el magnesio es vital. La mayoría de las personas con estrés crónico tienen deficiencia de magnesio, lo que hace que sus músculos y sistema nervioso nunca se relajen del todo. 12. Higiene de luz. La mañana es clave. Tu cortisol debe estar alto por la mañana para despertarte y bajo por la noche. Para regular esto, sal a recibir luz solar natural en los primeros 30 minutos después de despertar. Esto calibra tu ritmo circadiano y evita que el pico de cortisol se desplace hacia la noche. Reducir el cortisol no es una tarea de un solo día, es un compromiso con tu yo del futuro. Es entender que si tu cuerpo tiene grasa abdominal que no se va, puede que no sea falta de dieta, sino exceso de tensión. El cortisol elevado de forma crónica es como tener el motor de un coche revolucionado mientras está estacionado. Tarde o temprano algo se va a romper. Te invito a elegir 2 de estas 12 técnicas hoy mismo. Quizás sea dejar el café de la tarde o empezar a escribir antes de dormir. Pequeños cambios sostenidos crean una bioquímica completamente nueva. Llegamos al final de este viaje hacia tu equilibrio hormonal. Aviso importante. Recuerda que yo soy un creador de contenido apasionado por el bienestar, pero siempre debes consultar con tu médico o un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos en tu dieta o suplementación, especialmente si tienes condiciones preexistentes. Si te ha gustado este video, te invito a que te sumes a nuestra comunidad en conexión con tu bienestar. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios de sanación y crecimiento. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video para seguir conectando con tu mejor versión.